Hoy quiero compartir el tema con una pregunta, y realmente es una pregunta el tema, y es, ¿soy discípulo o soy cristiano? ¿Soy discípulo o soy cristiano? Cuando nosotros miramos las escrituras, te vas a dar cuenta que la palabra cristiano solamente existe, creo son 3 veces, lo que existe la palabra cristiano. Pero la palabra discípulo aparece 273 veces a través de todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús delegó a sus discípulos la tarea de la iglesia, Él le dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él no dijo, vayan y hagan cristianos. La palabra cristiano realmente fue dada por la gente que veía a los seguidores de Jesús cómo vivían y cómo imitaban a su maestro. Entonces ellos dijeron, son cristianos significa pequeños cristos. Entonces ellos, fue la cultura que dio el nombre de cristianos. El día de hoy es muy fácil decir soy cristiano, pero hay muy poca evidencia de en ocasiones ser discípulo. ¿Okay? Si tú pudieras ver cómo la iglesia comenzó en el primer siglo, es interesante cómo la iglesia revolucionó la cultura de ese tiempo. Se dice que en los años 100 después de Cristo, la iglesia estaba en crecimiento y estaba impactando la cultura, que se llegó a conocer a la iglesia como el tercer camino. Porque en ese entonces el único camino de vida que había, o los únicos caminos de vida que había, era el camino de Roma, el camino del judaísmo, que eran los más fuertes, es decir, Roma era el que determinaba cómo se vivía la cultura del mundo de ese entonces. La forma en cómo cada persona vivía decía, se vive como Roma. Y luego el judaísmo era el segundo camino que determinaba mucho de la cultura religiosa, pero cuando los seguidores de Cristo comenzaron a crecer y comenzaron a impactar al mundo, era tanta la influencia que había, no solamente en la mente, pero en la manera de vivir, que comenzaron a decir los historiadores y los escritores, este es el tercer camino. Es decir, hay un nuevo movimiento que está impactando la cultura. El día de hoy, tristemente, es más difícil poder discernir entre el cristiano y la persona que no es cristiana, porque el día de hoy no hay mucha diferencia. No lo digo yo, lo dicen el día de hoy las estadísticas y lo dice el cómo el mundo ve a la iglesia y se dice el día de hoy, ya no hay una diferencia, hemos dejado de ser sal, hemos dejado de ser luz. Ya no estamos impactando e influenciando el mundo con el mensaje del Evangelio. Es por eso que es importante hacernos la pregunta, ¿soy discípulo o soy cristiano? ¿Ok? Mateo capítulo, perdón, vamos a Lucas, creo que la semana pasada hablamos de Mateo, cuando Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Hablamos un poco sobre qué se refería Jesús a esto. Pero Lucas capítulo 6, verso 46, dice así. ¿Por qué me llamas Señor? Jesús hablando, dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor. Y no haces lo que te digo. Una vez más. ¿Por qué me llamas Señor? Señor. Y no haces lo que yo digo. Ahora, hay muchas escrituras a través del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento donde Dios siempre llamaba la atención de su pueblo cuando no le estaban dando el honor. En una ocasión Dios vino al pueblo de Israel y le dijo, mira, el animal honra a su señor, el siervo honra a su señor y el hijo honra al padre, y ustedes me llaman padre y me llaman señor, pero no me dan la honra como señor ni la honra como padre. Entonces siempre Dios está buscando, hey, si tú me llamas señor, ¿en dónde está mi honra? Y aquí en este momento Jesús está diciendo, si tú me llamas señor, señor, pero no haces lo que yo digo. Aquí es en donde se distingue el cristiano de la cultura de hoy del verdadero discípulo. Esta palabra es difícil en ocasiones para mucha gente, ¿verdad? Pero
Debemos de entender que cuando Jesús estuvo en la tierra y él predicaba la palabra, había diferentes tipos de grupos en la audiencia de Jesús. Por ejemplo, estaban los discípulos. Los discípulos dicen que Jesús habla mucho de los 70 discípulos, luego habla de los 12 discípulos, luego habla de los 3 discípulos y luego habla del discípulo amado. ¿Sabes quién era el discípulo amado? Juan, ¿verdad? Luego habla de los 3 discípulos, que era Jacob, Pedro y Juan, los más cercanos. Luego habla de los 12 y luego habla de los 70. Pero también habla de que Jesús en ocasiones tenía conversaciones con los fariseos, que eran los líderes religiosos de ese tiempo. También nos dice que Jesús llegaba a tener encuentros personales con gente. Se encontró una ocasión con la mujer samaritana. Se encontró una ocasión con una mujer que estaba enterrando a su hijo y que había quedado viuda y ahora había perdido a su hijo y tuvo un encuentro con esta mujer. Nos habla del encuentro con Zaqueo, ¿verdad? Encuentros personales, pero luego nos habla de la multitud. Y la Biblia habla mucho de que Jesús se sentaba y la multitud se sentaba a escucharlo. Dentro de la multitud es donde el día de hoy vamos a estar hablando qué significa la multitud y, y por qué es importante entender. Por ejemplo, cuando Jesús se subió al Sermón del Monte, dice que él sentándose habló a la multitud. Ahora en la multitud se encontraban diferentes tipos de personas en la multitud. En la multitud había fariseos que estaban escuchando qué decía Jesús. En la multitud había lo que se le llaman los falsos discípulos, ¿verdad? Que no eran reales. En la multitud había personas que tal vez estaban tratando de buscar una relación con Jesús y estaban escuchando de qué se trataba lo que Jesús hablaba. ¿Ok? Ahora, la multitud no es buena y tampoco es mala. No significa que un lugar donde hay mucha multitud no necesariamente significa que todos sean creyentes genuinos. Simplemente es una multitud. Y cada uno de nosotros somos atraídos a las multitudes. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando vas manejando y de repente ves que hay un accidente, pasa algo, y de repente, ¿qué comienzas a hacer? Se comienza uno a parar y comienza a hacerse el tráfico y comienzas, tú dices, óyeme, y pasas y todos están mirando y a ti te atrae lo que está pasando. Así es la multitud. En ocasiones la multitud nos atrae, pero no necesariamente significa de que alguien que está en la multitud sea automáticamente un creyente. Hay una palabra que Marlon usa mucho cuando platico con él sobre cuando hablas de la multitud. Una palabra usas mucho. ¿Cómo? La histeria colectiva. La histeria colectiva. Es que cuando hay mucha multitud, es más fácil que nos involucremos y que digamos, wow, la multitud. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en ocasiones vemos iglesias donde hay una multitud? En ocasiones, por ejemplo, hay lugares en donde la música que se toca es atractiva, ¿verdad? Tú puedes ir a lugares en donde dices, wow, la música es atractiva, es fenomenal la música. Y la gente está atraída por la música, ¿no? En ocasiones hay personas que escuchan el mensaje y dicen, wow, son atraídas por el mensaje. Hay predicadores que son muy carismáticos y que tienen la forma de predicar muy excelente y la gente son atraídas por el mensaje. Pero no necesariamente la gente están siendo atraídas por conocer a Jesús. Hay gente que pueden estar en una congregación por la música, por el mensaje, por lo que significa la congregación, pero muy pocos realmente están buscando tener un encuentro personal con Jesús. Jesús tenía encuentros personales en donde llevaban a la gente a confiar en él, a que le conocieran. Y eso es lo que quiere tener Jesús con cada uno de nosotros. Encuentros personales. Está bien pertenecer donde está bien ir a lugares donde la iglesia se congrega en multitudes, está excelente, no tiene ningún problema. La situación es cuando solamente dependemos en nuestro cristianismo en las multitudes, pero no tenemos encuentros personales que nos cambian, que nos confrontan,
que nos transforman, que nos ayudan a conocer a Jesús. ¿Sí entiendes? Entonces, necesitamos entender que en la multitud, cuando Jesús predicaba a las multitudes, la intención de Jesús era mover a la gente de la multitud a la intimidad del discipulado. De vivir en la multitud, donde la gente le gustaba estar, Jesús los llevaba a la intimidad. Nunca Jesús fue impresionado por las multitudes. Nunca. Él siempre llevaba a la gente a conocerlos íntimamente, personalmente. Ahora, vamos a ver algunas de las características de la multitud para poder nosotros guardar nuestro corazón de esto. Pero a la multitud, fíjate bien, les gustaba lo que Jesús predicaba, pero no lo vivían. Quiero que vayas conmigo a Mateo 7, verso 28 y 29, dice así. Cuando Jesús terminó estas palabras, cuando terminó de predicar, fíjate bien, dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Fíjate bien, la multitud escuchaban a Jesús y lo primero que pasaba en el corazón de las multitudes, se admiraban. Decían, wow, qué tremendo habla este Jesús. Habla con mucha autoridad, habla diferente. Se admiraban, pero el problema era de que les gustaba escuchar, pero luego se iban y no hacían nada de lo que escuchaban. Es ahí en donde se hace la diferencia de un verdadero discípulo. Y la palabra de Dios nos dice y nos advierte de no solamente oír la palabra de Dios, pero hacer la palabra de Dios. Ahí es donde un discípulo se diferencia de solamente alguien que dice soy cristiano. La palabra nos dice no te engañes, porque podemos desarrollar en nuestra vida solamente la comezón de oír, pero nunca hacer. Cuando a ti te da comezón, ¿por qué te rascas? Cuando te da comezón, ¿por qué te rascas? ¿Por qué te rascas cuando te da comezón? Mira, si te da comezón en el oído, vamos a ver, dicen, debemos tener cuidado de la comezón de oír. De repente te da comezón en el oído y empiezas, ay, ay, y dices, ay, qué rico, ay, qué rico. Y ya se te quitó la comezón y dices, qué sabroso. Sientes rico cuando te rascas, ¿verdad que sí? O en ocasiones si te da comezón en la espalda y no te alcanzas, y si tienes a tu esposo o a tu esposa, oye, no alcanzo, ráscame. Y te empiezan a rascar y dices, ay, qué rico, qué sabroso se siente que me rasques. Lo que Jesús está diciendo, debemos de tener cuidado de no querer oír solamente para que alimente nuestras emociones y nos hagan sentirnos bien y que oigamos un mensaje que digamos, qué rico, qué bonito, me hizo sentir, me motivó, me levantó hasta las nubes, me dijo que todo lo puedo y que puedo salir de este lugar y que soy más que vencedor y más que victorioso. Y es verdad, pero hay áreas en donde Dios en ocasiones nos habla para obedecer. Y Dios dice, no solamente desarrollemos la comezón de oír, pero seamos hacedores de la palabra. Es más, el día de hoy creo que oímos mucho y hacemos poco. Porque el día de hoy podemos oír la palabra de Dios de diferentes lugares, de diferentes medios, pero hacer muy poco de lo que oímos. Mira, yo no estoy en contra de los medios sociales. Yo tengo medios sociales. Yo no estoy en contra de escuchar mensajes a través de línea. Yo en ocasiones escucho mensajes de línea. Lo único que yo creo que estamos viviendo en este tiempo es de que en ocasiones podemos saber más de lo que realmente hacemos. En ocasiones oímos mucho, hacemos poco. Y la cosa es de que entre más sepamos, seremos más responsables delante de Dios por lo que sabemos. Si tú sabes mucho y haces poco, vas a ser responsable delante de Dios porque Dios va a decir, ya lo sabías. Tú sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces, necesitamos entender que necesitamos aprender a entender
que el llamado no es solamente a saber, sino es hacer. Es bueno oír, pero tenemos que obedecer lo que oímos. ¿Ok? Jesús dijo que la verdadera marca del seguidor, de un discípulo, es aquel que hace la voluntad de su Padre. Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que me ama es el que hace la voluntad de mi Padre. Y el que hace la voluntad de mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Un día Jesús estaba con los discípulos, y dice que la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús venían porque querían a Jesús llamarle, porque la gente estaban escandalizadas por Jesús, y venían a Jesús su familia, y Jesús, uno de los discípulos le dijeron, oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús respondió y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Qué tremendo, porque Jesús dijo, ahí está mi madre y ahí están mis hermanos, es verdad, pero mi verdadera familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, un verdadero discípulo es alguien que escucha, pero hace lo que escucha. Ahora, un verdadero discípulo no es alguien que tiene su vida perfecta, pero alguien que tiene disposición de obedecer. Estoy dispuesto a obedecer. Dios, sé que en ocasiones va a ser difícil lo que me pides, pero estoy dispuesto a obedecer. Hace poco estaba leyendo sobre un estudio que se ha hecho de la iglesia del día de hoy, y se dice que el día de hoy la iglesia en general leen su Biblia, conocen la Biblia, escuchan mensajes, leen libros, pero la moral de la iglesia no es muy diferente a la moral del mundo. Porque aunque conocemos mucho, no estamos conociendo a Dios porque no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Hoy en día hay dentro de las iglesias personas que en ocasiones viven la vida sexual fuera de los parámetros de Dios y se llaman cristianos. No hay diferencia. Hay personas que están el domingo aquí en la iglesia y el domingo viven muy diferente a como realmente Jesús nos pide que vivamos. Entonces, no lo digo yo, pero el día de hoy estamos viviendo en un tiempo que se llama postcristianismo. Estados Unidos ya no es un país cristiano, como antes se creía, como antes lo era. Estados Unidos ya no es un país cristiano. Estamos viviendo en el tiempo de postcristianismo, en donde cada vez nos estamos alejando de los valores y principios del cristianismo, aun cuando las iglesias se llenan. Hay muy pocos que están practicando y viviendo lo que la palabra de Dios nos dice. Imagínate si nosotros como iglesia no hacemos el cambio, nuestras generaciones, ¿qué generaciones les vamos a dejar? ¿Qué herencia vamos a dejarle a nuestros hijos cuando están viendo que lo que nosotros decimos creer no lo estamos realmente practicando en nuestra vida diaria? Es un peligro para nuestras próximas generaciones. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos volvernos al corazón de Dios, donde decimos, Señor, dame un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, no solamente a oír, pero a obedecer. Ayer estábamos escuchando una entrevista con este presidente de El Salvador. Yo no sé si usted está, Bukele, el presidente Bukele, un hombre que es creyente, y lo estaban entrevistando con un reportero de Estados Unidos, una cadena de aquí, y le estaban preguntando cómo es que tú has logrado tanto cambio en la violencia
y cómo un país que se consideraba uno de los países más peligrosos en su tiempo, ahora hay una transformación tremenda. Entonces él dice, bueno, me gustó que él decía, mira, teníamos dos planes, un plan que nosotros planificamos y el plan que realmente funcionó. Entonces él dice, teníamos nuestras estrategias, el cómo vencer la violencia, cómo capturar a las pandillas, teníamos nuestro plan. Dice, pero nos dimos cuenta, y tú puedes buscar este reportaje, y él dice, que las pandillas ya no solamente eran cuestión de violencia y cuestión de violencia. Comenzaron como pandillas de ganar territorio, pero llegó un momento en donde las pandillas se volvieron satánicas, porque él lo dice, llegamos a encontrar momentos en donde se sacrificaban niños, y él contaba que en una de las en un preso, él daba testimonio de que él tuvo que salir de las pandillas porque había matado mucha gente. Dice, yo había matado mucha gente, pero llegó el momento en donde yo ya no pude soportar algo, y era de que un día entramos a un cuarto y estaban a punto de sacrificar a un bebé. Y que él dijo, pero ¿por qué? Y el jefe de la pandilla dijo, es que porque la bestia nos ha pedido un sacrificio de un bebé. Entonces, este presidente dice, nos dimos cuenta que nos enfrentábamos no solamente a un problema de una guerra física, pero había una guerra espiritual, en donde no podíamos hacer un cambio solamente con estrategias humanas. Y le pregunta al reportero, entonces, ¿qué hiciste? Dice, bueno, en una reunión donde nos dimos cuenta que no podíamos hacer mucho nosotros, nos pusimos a orar y a pedirle a Dios que trajera cambio y que trajera, que nos diera la oportunidad de vencer la violencia y que destruyera toda esta fuerza de maldad. El reportero se rió, pero el presidente dijo, eso es lo que hicimos. Cuando una nación, cuando una familia, cuando una persona deja de solamente escuchar y comienza a vivir lo que la palabra de Dios dice, Dios es honrado y Dios honra a los que le honran. Cuando tú y yo honramos a Dios con nuestra obediencia, Dios nos honra por honrarle a Él. Número dos, los, la gente que vive en la multitud, que no se mueven de la multitud al discipulado, son personas que solamente buscan los beneficios de Jesús. Juan 6, 25, 26 dice así. Cuando vino la multitud, dice, cuando hallaron al otro lado del mar a Jesús, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Viene la multitud y vienen a Jesús y le dicen, Rabí, está como halagándolo, maestro. Y Jesús dice, ya sé por qué vienen. Porque Jesús pudo ver el corazón. Dice, ustedes no vienen porque realmente me buscan o porque han visto las señales de que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes vienen porque comieron y fueron saciados. Es decir, buscamos a Dios solamente por los beneficios, pero nunca damos el paso al discipulado donde decimos, Señor, Señor, eres mi Dios, y por lo tanto mi vida te pertenece. ¿Sabes qué? Han pasado muchas personas, pero había alguien que venía y casi siempre nos pedía ayuda. Y decía, oiga, ¿no pueden ayudarme para pagar mi luz, para pagar mi renta? Y nosotros con todo el corazón lo hacíamos, es parte de ser la iglesia. Si tenemos que hacer bien, dice que tenemos que hacer bien principalmente a los de la casa, ¿verdad? Y lo hacíamos con mucho gusto. Óyeme, cuando había, lo podíamos hacer. Llegó un momento donde no podíamos hacerlo y un día le dijimos a la persona, perdón, pero no lo podemos hacer. Y ahorita, por el momento no lo podemos estar haciendo.
y genuinamente no podíamos estar ayudando ya en esta área. Corazón cambió, corazón cambió, o sea, el corazón cambió y de repente decidió irse y el corazón dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Pero no debemos de admirarnos porque Jesús mismo lo dijo, dice, hay gente que van a venir solamente buscando los beneficios, pero no realmente buscando ser discípulos de Jesús. Ahora, como iglesia, tenemos que seguir dando y tenemos que seguir sirviendo a la gente, pero no debemos de sorprendernos que habrá momentos en que gente solamente buscarán los beneficios, pero nunca realmente plantarse como discípulos. Entonces, nunca deberíamos de buscar a Dios solamente por los beneficios. Porque el día que dejemos de tener los beneficios, nos podemos amargar hasta con Dios. Es por eso que hace un par de semanas hablábamos de la importancia de estar contentos con lo poco y con lo mucho. Tenemos que estar contentos cuando estamos en abundancia, pero tenemos que estar contentos cuando hay escasez. Y la vida va a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de escasez. La pregunta es si el corazón va a cambiar. ¿Cuánta gente a veces han venido y, pastor, oren para que Dios me dé un trabajo, estoy pasando momentos difíciles? Oramos, nosotros no lo hacemos, Dios los bendice. Pero después ya no. ¿Por qué? Porque por los beneficios, ¿no? Y debemos de tener cuidado de que nuestro seguir a Jesús no sea por los beneficios que Él nos puede dar. Si Dios nos ha dado ya todo, o sea, Jesús ya dio todo en la cruz del Calvario. Si fuera lo único que Él nos ha dado, es todo. No cantábamos hace ratito. ¿Cómo cantábamos el canto? No me falta nada si te tengo a ti. ¿Cómo dice el canto? ¿Cómo dice? Ah, ¿y si pierdes el trabajo mañana? Ah, ¿y si pierdes la salud mañana? Así debe de ser. No va a ser fácil, pero debería ser así. Y Dios mira el corazón, no como el pueblo de Israel, que les faltaba y se quejaban y murmuraban. Y dice Dios, este pueblo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y Dios les daba de comer y comían y se atragantaban y dicen, hasta se llenaban los dientes de carne y se les acababa y comenzaban a quejarse y dice Dios, estoy cansado de este pueblo. Y llegó a destruir a mucha gente por la murmuración del porque no tenían nada y se quejaban con Dios. Ahora, otra característica de gente que solamente están en la multitud y no son discípulos, quiero que vayas conmigo a Juan 6, el Evangelio de Juan 6, capítulo 60. ¿Ok? Juan 6, versículo 60 hasta el 71 dice lo siguiente. Dice así, ¿ok? Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Está hablando Jesús está dando una predicación, una enseñanza, y la enseñanza es difícil. Si tú lees el contexto, lo que Jesús está enseñando es difícil. Y los discípulos dicen, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, verso 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién eran los que lo iban a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido el Padre. 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos,
¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Hay momentos en que las enseñanzas de Jesús son difíciles. Son difíciles porque van en contra de lo que nosotros queremos. Son difíciles porque van en contra de mi propia voluntad. Pero un verdadero discípulo procesa la enseñanza difícil de parte de Jesús y al final dice, Señor, ayúdame a obedecer. Es difícil para mí obedecer, pero ayúdame a obedecer. Porque quiero verdaderamente honrarte y ser un verdadero discípulo. Pero los que no son verdaderos discípulos, en el momento en que viene la palabra difícil o la enseñanza difícil, deciden no obedecer o deciden alejarse de Jesús. Por ejemplo, hay ejemplos en la palabra de Dios que pudiéramos usar sobre no robarás. Si yo les pregunto a ustedes cuántos roban, tal vez dirían ustedes, no, pues no, nadie roba, ¿no? Y cuando viene el tiempo de los impuestos, ay, ¿cómo buscamos escapar? ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿Verdad que no? Y yo escucho en el tiempo de los impuestos cómo hay gente que le buscan tratar de donde sea, tratar de no pagar los impuestos. Y Jesús dice, hey, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así de simple, dice Señor, pero es que qué difícil, ¿sí? Pero un verdadero discípulo da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Maridos, sean maridos de una sola mujer. Tú como hombre no me vas a decir, pero el hombre que no es controlado por Dios desearía tener más de una mujer. El hombre que no es controlado por Dios. Es por eso que constantemente están codiciando, están mirando. ¿Por qué crees que el día de hoy la industria de la pornografía es tan grande? Por hombres que están insatisfechos y mujeres que están insatisfechas, pero creo que es un problema más del hombre, que están insatisfechos por solamente tener una mujer. Como no saben tener intimidad con una mujer, buscan la intimidad falsa aquí donde en las pantallas, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, hey, maridos, sean maridos de una sola mujer, huyan de las pasiones carnales. Y tú dices, si soy discípulo de Jesús, voy a honrar a Jesús con mi pureza sexual. Voy a honrar a Jesús con mis pensamientos. Voy a honrar a Jesús con mi cuerpo. Y voy a honrar a mi esposa porque es lo que Jesús me está mandando. ¿Sí? Entonces va a haber momentos en que, ahora, tal vez no a todos les molesten las enseñanzas de Jesús de la misma manera. Nos va a molestar de acuerdo a cómo estemos batallando. Si tú batallas con la lujuria, va a ser una batalla que vas a tener que rendir delante y ganar delante de Dios, donde le dice, Señor, rindo todo. Si es la avaricia, vas a tener que rendirlo. Pero un discípulo de Jesús, cuando llegas a la intimidad, Dios te va a estar llamando cosas que tienes que rendir y tienes que abandonar. Entonces, fíjate bien, el solamente decir que tengo fe en Dios, pero no hay obediencia, no es una verdadera fe. El decir tengo fe en Dios, pero no hay obediencia, no es verdadera fe. Porque dice, muéstrame tu fe. ¿Con qué? Con tus obras. Si tú me dices, tengo fe, pero no me muestras tus obras, dice Dios, tu fe no es válida. La verdadera fe muestra obras, ¿no? Es posible que el día de hoy en una iglesia haya personas que producen obras, pero no fruto. Hay obras, pero no fruto. Es decir, se esfuerzan por tratar de portarse bien, se esfuerzan por tratar de mirarse cristianos, pero no hay fruto, porque no están arraigados, aún no han nacido de nuevo, no hay una evidencia de que el Espíritu Santo los esté cambiando y los esté transformando. Ahora, Romanos 6:22, y vamos a leer lo que dice así. Romanos 6,
22. Me apoyan a ponerlo en la pantalla, por favor. Romanos 6, 22. Si lo tenemos, Fabiola, Romanos 6, 22. Dice lo siguiente, ¿ok? Se los leo. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Ok? Vamos a entender lo que dice esta palabra. Cuando Jesús viene y nos salva y nos rescata de nuestros pecados, es por gracia. ¿Ok? No por obras, es por gracia. Pero cuando somos salvos y hemos nacido de nuevo, dice que por fruto vamos a ser santificados. Ahora, no se asusten con la palabra santo, porque si yo te preguntara ahorita el día de hoy, ¿te consideras santo? ¿No? ¿Todos no han leído su Biblia? Porque la Biblia dice lo siguiente, que todos somos santos. Pero la diferencia, hay que entender la palabra santos, ¿ok? Porque la palabra santos a lo mejor se les viene a ustedes, no, pues yo no soy como San Martín de Porres, ¿no? O sea, no estoy, no estoy en mi altar y, no, eso no es lo que la Biblia dice. Santos significa apartados por Dios, apartados del mundo, apartados por Dios. Entonces, los que hemos sido salvos, dice Dios, ahora son santos. ¿Por qué crees que cuando Pablo habla de la iglesia, siempre Pablo dice a los santos que están en Efesio, a los santos de la iglesia? Porque no significa ser santo una persona que es perfecta, sino alguien que ha sido apartada por Dios y sigue siendo apartada por Dios de la forma como el mundo vive. Entonces, una cosa que vamos a dar en nuestra vida de fruto, un verdadero cristiano, tú lo vas a ver que constantemente se va a apartar de las cosas del mundo para servir a Dios. Se va a apartar de cómo el mundo vive para poder honrar a Dios. Eso es santificación. Nos santificamos, nos apartamos. Yo recuerdo cuando me convertí, doy gracias por las personas que me compartieron el Evangelio. Pero ellos eran personas nuevas, ahora que ya yo entiendo, eran personas nuevas. Y eran personas que tenían un celo por Dios, pero era un celo equivocado. Recuerdo que, ¿cuántos se acuerdan de los cassettes? ¿Sí? José, eres de la época de cassette, aunque lo niegues. Yo también soy de la época de cassette, ¿no? De los carros que metías el cassette. Ok. Yo traía mi carrito, y en mi carro estaba lleno de cassettes de música. A lo mejor ustedes dicen, ¿cassette qué? Ya ni se acuerdan de lo que es cassette, ¿no? Bueno, un día les explicamos lo que es un cassette. Pero traía música yo de rock and roll, traía música oldies, cómo me gustaban las oldies, cómo me gustaban cuando andaba melancólico, las románticas, no tenía novia y de repente me ponía a escuchar música romántica, ¿no? A veces las de Chente Fernández, traía casi de Chente Fernández y de las que las escuchabas y te daban ganas de emborracharte, ¿sí? ¿Sí te acuerdas, verdad? Bueno, y una vez subieron estos hermanos a mi carro. Yo tenía como una semana o 2 semanas de empezar a la iglesia y comenzaron y que me ven los cassettes y que me empiezan a dar una regañada. Me empezaron a dar una regañada por traer cassettes de esos y que lo que estás escuchando que es del diablo y que esto no te va a hacer bien y que tienes que abandonar todo esto. Ahora, ¿tú crees que esto a mí me ayudó? ¿Me enojó? Es que yo era nuevecito, yo no entendía absolutamente nada, pero lo que hizo el Espíritu de Dios conforme yo fui creciendo y conforme Dios me iba santificando, me iba enseñando, es de que comencé a entender y dije, es verdad, hay letras de canciones que contradicen la palabra y que no las debo de escuchar. Ahora, no estoy en contra de escuchar canciones que no son cristianas, siempre y cuando no contradigan la escritura. Porque el día de hoy, si tú le pones a tu esposo una canción romántica y le pones la de Paquita, la del barrio,
O sea, ¿cómo alguien que se llama cristiano le va a poner una canción de esas a su esposo? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿O quién va a estar en su radio escuchando una canción sobre tengo muchas mujeres o que canciones sensuales, canciones sexuales que el día de hoy se escuchan? Un verdadero cristiano que se está santificando y que Dios lo está trabajando, va a llegar el momento donde ya va a decir, hey, esto no honra a Dios, esto no agrada a Dios, esto va en contra de lo que yo creo, esto va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero es un trabajo de Dios que comienza a trabajar en la vida de cada creyente. Y llegará el momento en donde abandonaremos aquello para santificarnos y apartarnos para Dios. Si eso no está pasando en la vida de una persona y tú dices, tienes 20 años y aún sigues escuchando la misma música que contradice la palabra de Dios, deberíamos de checar el corazón si realmente nos hemos convertido. Porque si no, el Espíritu Santo no tiene permiso de estar trabajando en nuestra vida o estamos viviendo en desobediencia. Entonces, una de las cosas que un verdadero discípulo tiene es la santidad, que se está apartando cada día. Número 2, carácter. Ve conmigo a Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leerlo, creo que ahí está, Gálatas. Dice, pero el fruto, una vez más, fíjate, la vida cristiana se trata de fruto, ¿ok? Di conmigo fruto. Un fruto tú no te esfuerzas por darlo, ¿o sí? Un fruto nace o crece de la naturaleza del árbol. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, te hago una pregunta. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú deberías de estar creciendo constantemente en el fruto del Espíritu Santo. Tú dices que yo cuando no conocía a Cristo era bien impaciente, ¿ok? Pero ahora que estás en Cristo, deberías de estar creciendo y ser un poquito más paciente. No vas a llegar a la perfección de este lado, pero sí deberías de estar avanzando en los frutos del Espíritu Santo. Esta semana, eh, fue el viernes, bueno, fue esta semana que estaba platicando yo con mis hijos. Mis hijos ya son adultos. Y mis hijos siempre han sido muy honestos conmigo. Y mi hija estaba hablando de algunas cosas que ella llegó a ver en mí, de mi impaciencia. Y aunque me vean así como soy, sufría de impaciencia. Y me estaba hablando de la impaciencia que tenía. Y, y mi hijo le decía, es que, dice, sí es verdad. Dice, pero tal vez tú todavía estás viendo a mi papá como él era antes. Y yo me quedé esperando. Dice, a lo mejor estás viendo a mi papá como era antes. Dice, pero si somos honestos, mi papá ya no es como era antes. Ahora ya es más tranquilo, ya es más templado. Y yo dentro de mí yo dije, gracias Dios, porque es una evidencia de que todavía tengo problemas de impaciencia, ¿o no? No me dejes en mal. Tengo problemas de impaciencia, ¿sí o no? De repente, sí. ¿No? Y no me juzguen. ¿Cuántos de ustedes son impacientes? La cuestión es de que debemos ir creciendo. O sea, yo ya no. Y luego platicábamos con mi hijo y mi hijo estábamos hablando de cosas de matrimonios y me hacía preguntas y le decía a mi hijo, mira, el matrimonio es algo hermoso, es algo bonito. Le decía, el matrimonio revela quiénes somos. Le decía, mientras tú estás soltero, tú te crees que eres la persona más amorosa, hasta que te casas. Y la persona que vive contigo te va a decir, no eres amorosa como tú pensabas. Entonces comienza la revelación de quiénes somos, pero el matrimonio nos ayuda a madurar y a crecer si realmente lo hacemos correctamente
nos atoramos. Y le decía, el plan no es quedarte como estás, el plan es avanzar, es crecer, es madurar y haces del matrimonio algo bonito. Y la vida cristiana es de la misma manera. La vida cristiana no se trata de ser perfectos de este lado de la tierra, pero sí significa estar caminando hacia la perfección. Ya no voy a ser la misma persona que fui hace 20 años, porque si estoy caminando con Jesús, Él va a estar marcando mi carácter, mi vida, Él va a estar afectando mi transformación. No puedo ser la misma persona que era 20 años y decir que soy cristiano. Lo siento, pero no. Si tú eres la misma persona de hace 20 años y hace 20 años dices ser cristiano y sigues diciendo las mismas palabras, palabrotas, sigues viendo las mismas cosas, sigues teniendo el mal carácter, perdóname, pero o no eres cristiano o has estado viviendo en desobediencia estos 20 años. Y necesitas arrepentirte y decirle a Dios, creo que no he sido verdaderamente un discípulo. Y hay muchas características que pudiéramos seguir hablando de un discípulo, que las vamos a dejar para después. Pero quiero hacerte la pregunta, ¿eres discípulo o eres cristiano? Yo por primera vez pisé una iglesia cristiana. ¿Te acuerdas, José, cuando pisaste una iglesia cristiana por primera vez? ¿Sí? ¿Qué año fue? Hace 20 años. Hermana Edith, ¿cuándo pisó una iglesia cristiana? 20 años. Yo la primera vez que... ¿Cuándo tenemos casados? ¿Como 30 años? 30 años. Ya estamos viejos. 30 años. Yo a ella la conocí cuando estaba en el grupo de jóvenes. Son como 33 años, ¿ok? Pero déjame decirte, a mí cuando alguien me invitó a la iglesia, yo trabajaba en una fábrica. Y la persona que comenzó a invitarme y a evangelizarme, gracias a Dios la pusieron, él era el que me entrenaba cuando yo entré a ese trabajo. Entonces él comenzó a compartirme la palabra y empezó a hablarme, hey, ven, vamos a la iglesia, mira, te invito. Y en ese trabajo había como otras 3 personas que iban a la misma iglesia. ¿Okay? Iban a la misma iglesia. Una de esas personas, yo sabía que iba a la iglesia, de esta persona, yo todavía no iba a la iglesia, y era una persona que era bien buscapleitos en el trabajo, pero era cristiano, ¿ok? Y tenía una novia en la fábrica que no era cristiano, pero él dice, él era cristiano. Entonces, una ocasión tuvieron un problema y él, en su enojo, casi la golpea en ahí en la fábrica y lo corrieron, lo echaron para afuera. Cuando yo comienzo a ir a la iglesia, pues él estaba ahí. Lo que más me pegó es de que él era una persona que estaba encargada de la oración los domingos. Y era bueno para orar. Tenía talento, pero lo corrieron porque estaba a punto de golpear a su novia en el trabajo. Dentro de mí, doy gracias a Dios que no impidió que eso me estorbara para seguir adelante, pero se me quedó mucho, porque yo dije, ¿cómo alguien puede decir que es cristiano y ser seguidor de Jesús y vivir de esta manera? Se me, aun cuando yo era nuevo y aun cuando yo no entendía mucho, se me hacía muy difícil. Ahora entiendo que hay muchas personas que pueden creer que son cristianas, pero si no está la evidencia del Espíritu de Dios en su vida transformándolos,
Posible que no. O están viviendo en desobediencia o no son verdaderamente cristianos. Es por eso que solamente la pregunta tú debes de responderla, tú y Dios. ¿Eres cristiano o eres discípulo? Espero que digas, soy un discípulo dispuesto a ordenar mi vida alrededor de las enseñanzas de Jesús. Porque eso es lo que verdaderamente Jesús nos mandó a hacer, discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Señor, a mí mismo, a mí personalmente, ayúdame a ser un hacedor de lo que tú has hablado el día de hoy.